Y bien, estamos ya llegando al pequeño pueblo donde que hoy vamos a visitar. Vamos a recorrer su entorno natural, vamos a descubrir qué hay de bueno para el visitante, para el viajero, para el curioso en esta pequeña localidad acá en la provincia de Huesca, Aragón, España. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para los que no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión viajamos a la localidad de Olvena, en la provincia de Huesca, Aragón, España. Vamos a conocer este pequeño pueblo y vamos a descubrir las bondades de su entorno natural. Así que amigos, acompáñenme en esta nueva aventura. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Comenzamos la visita por esta pequeña localidad. Vamos a descubrir su encanto, su atractivo para el viajero y luego estaremos visitando su entorno natural. Pueblo pequeño de aproximadamente unos 60 habitantes, pero en sus alrededores, según me he informado, hay algún mirador y unas cuantas rutas para la gente que nos gusta hacer senderismo. También la topografía del terreno permite hacer escalada. Entonces vamos a ver si podemos visitar algo de ello aquí en este encantador pueblo. Eso sí, las calles de este pueblo se ve que son bastante empinadas, pero reitero, con mucho encanto. Construidos con materiales propios de su entorno. Como les digo, en el entorno de este pueblo hay muchas rutas y desde aquí pues unas vistas, mira, fantásticas. Vemos, mira, algo de interés nos dice este panel informativo: Puente de la Sierra, Estadilla, la GR18. Mira, y desde aquí vamos a asomarnos un poco más a esta especie como de mirador y wow, qué vista se tiene desde aquí. Mira, wow, eso que vemos allá al fondo es el río Éssera. Qué bonito. Realmente visitar estos pueblos, estos entornos, es una experiencia inolvidable. Y ahí al fondo vemos ya la iglesia. Vámonos a acercarnos y a descubrir algo más de esta localidad. Qué vistas tenemos desde aquí. Este pueblo, ya digo, es muy rico en entorno natural y las vistas. Mira, las vistas muy bonitas. Comenzamos esta subida con una pendiente bastante pronunciada, pero claro, en principio pues está bonito esto. Mira, bien acondicionado. Subimos estas escalinatas y ahora estamos llegando, como podemos ver ahí el panel informativo, a la ermita del Santo Cristo y Mirador de Olvena. Vamos a mirar por aquí. Esto es bastante llamativo para nosotros los viajeros. ¡Wow! Más que todo las vistas. Estoy próximo ya para llegar al mirador. Desde aquí, reitero, se tiene unas vistas pero espectaculares. ¡Wow! Todavía no he llegado a la parte superior del mirador, pero
Desde aquí tenemos unas amplias vistas. Voy a continuar. Ya estamos aquí. Y aquí me he encontrado un guardián. ¡Hey, amigo! Ahora sí ya tenemos unas vistas pues más que espectaculares. ¡Wow! Y bien, ¿qué le parece? Está muy bonito. Muy bonito. Por aquí, a mí me encanta. A usted le encanta. Salir de ruta. ¿Recomienda a la gente que nos guste este tipo de rutas que vengan por aquí? Es lo que debe de hacer toda la gente que vive en la ciudad. Deben de salir a las montañas, a caminar, a respirar aire puro. Bueno, pues vamos a seguir compartiéndoles, aunque claro, se tendría una mejor vista desde parándonos ahí en ese peñasco, pero oye, ya eso yo ya no recomiendo. Aquí podemos ver un cable, ¿ves? Ese cable pues me imagino que es para la gente que hace escalada. Ahora me voy a dirigirme hacia otro atractivo. Voy bajando este sendero con dirección al puente. Veremos si es puente medieval o puente románico. Eso ya lo estaremos descubriendo cuando lleguemos. Como podéis ver, el día está muy soleado, con lo cual se presta para salir a hacer este tipo de recorrido. Y aquí me paro un poquito para compartirles, mira, encantos o maravillas de la naturaleza. Déjame algún comentario en la sección de los comentarios. Y para cumplir mis objetivos, pues oye, necesito más suscriptores, más visualizaciones. Te pido que si no estás suscrito a mi canal, espero que te suscribas, y al suscribirte activa la campanita en todas las notificaciones. Comparte mi contenido y así mi contenido llegará a muchos lugares, y de esa manera es lo que tú me puedes echar una mano. Mira qué lugares tan espectaculares que te estoy compartiendo. Mira, abajo vemos el río entre medio de estos inmensos peñascos. ¡Wow! Comentarte que esta zona es muy rica, por decir así, para hacer, mira, escalada. ¡Wow! Mira, de hecho cuando venía en el coche se venía viendo que había mucha gente haciendo escalada. ¡Wow! Me he posicionado en un lugar muy bonito, muy estratégico para compartirles el arco de este puente. Mira, para que te hagas una idea, mira dónde está. Y abajo pues el río. Eso sí, bonito para compartirte, pero mira el peligro. Estoy limpiando esas piedrillas para poner bien el pie, porque mira la parte de abajo. ¡Wow! Parece un fiordo, pero muy bonito este lugar, amigos. Reitero, si alguna vez vienes por aquí, eso sí, con mucho cuidado al hacer de tomar una foto o un pequeño vídeo donde que estés posicionado. Primeramente, averigua bien el lugar, porque como des un traspié, pues ya sabe lo que nos pasa. Bien, ya estamos llegando al comienzo mismo del puente, que claro, mira, ahora pues poca gente pasará por aquí, pero en su momento este puente sería de mucha utilidad para la gente que vivía por aquí. Y mira la altura que tiene hasta el río. ¡Wow!
Yo creo que a ojo de buen cubero 10, 20, 30, 40, unos 50 o 70 metros de altura. Y qué vistas, mira. Wow. Y ahora me voy a dar la vuelta y te voy a compartir la otra parte. Mira, así mismo. Esta sería, por decirlo así, la parte sur del puente. Y aquí tenemos ya una amplia información sobre el puente de la sierra. Nos dice que esta bella construcción que tenemos ante nosotros es sin duda una de las obras hidráulicas más impresionantes del Alto Aragón. Su ubicación a más de 30 metros sobre las encañonadas aguas del río Ézera y su buena factura nos muestran al mismo tiempo la enorme dificultad del proyecto y la pericia técnica de quienes lo levantaron. Cronológicamente se enmarca entre los siglos XIII y XIV, aunque algunas investigaciones lo remontan a época romana. Muy interesante, amigos, esta información para los viajeros, para la gente que venimos a disfrutar de estos bonitos entornos y de estas bonitas obras muy atrevidas, si cabe el término. Junto a la entrada del puente vemos aquí un panel informativo sobre la escalada regulada. Y vemos ya por aquí, ya para poder ingresar, pero ya, oye, si no vas con las debidas la debida preparación, diríamos así, o el equipo pertinente, ya no lo hagas, porque es ya para hacer escalada, para, oye, si cabe el término, treparte por esos inmensos peñascos. Así es que ya sabes, esta es mi recomendación. Lo que sí puedes es continuar, mira, por este sendero y así disfrutando de este espectacular entorno natural. Muy bonito y muy recomendable. Si alguna vez puedes, ven a visitar estos sitios. Y siguiendo el sendero, nos vamos a encontrarnos con la carretera. ¿Ve? Esto está, el puente está, pero a escasos metros de la carretera. Como podéis ver, ahora que no hay coches, te comparto, mira, el túnel, ese color característico rojizo de la entrada al túnel. Por aquí la carretera y allá al fondo, no aquí, sino que allá al fondo hay una zona de aparcamientos. Bueno, aquí también, pero bueno, la señal no lo permite. Mira, aquí podemos ver el panel informativo del puente. Nos dice, mira, puente de la sierra, y ahí está la entrada del túnel. Vemos ya un coche que viene a toda mecha. Esto para venir por aquí un fin de semana a caminar, a desconectar del bullicio de la ciudad. Esto es muy bonito. Y por aquí o así, orilla de la carretera, también se puede ir. Bueno, que ya no hay protección, como podemos ver, pero bueno, con mucho cuidado te paras aquí en un buen sitio. Y mira las vistas que tenemos. Y el pueblo está, perdonando que te indique con el dedo, ahí en esa parte. Ahí está el pueblo. Y bien, amigos, ahora pues ya de regreso al pueblo. Ahora toca lo bueno, ahora toca subir, porque el pueblo, como habéis visto, está a una parte muy alta. Pero bueno, eso se llama aventura por la naturaleza. Y bueno, un día de echarle una caminata no está mal, es saludable. Ya estoy llegando ya al pueblo. Ha costado un poquito
subir la cuesta, el ascenso, pero bueno, ha sido muy bonito y muy extraordinario, si cabe el término, haber visitado estos sitios. Amigos, aquí lo vamos a dejar este vídeo, esperando que les haya gustado, y si es así, pues ya saben, regálenme un like o un me gusta, compartan mi contenido con sus amigos y con el que ustedes quieran. Para mí sería de mucha ayuda, como también sería de mucha ayuda los que no están suscritos a mi canal, que se suscriban y activen la campanita en todas las notificaciones. Amigos, muchas gracias por todo. Me despido de todos ustedes desde este bonito sitio, un bonito entorno natural. Aquí ya se puede decir a la orilla mismo del pueblo. Sean felices, pórtense bien, que nada les cuesta, y conmigo nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.